la presentación y sin más, entonces vamos a dar inicio a este workshop del día de hoy. Voy a darles un pequeño contexto de lo que vamos a ver hoy, la agenda que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a tener una pequeña introducción a la temática establecida para el día de hoy. Vamos a hacer un planteamiento de caso, es decir, voy a tratar de dar un contexto como lo hemos venido haciendo en todos los eventos o en todos los workshops que hemos tenido todos los miércoles sobre la temática del día de hoy, sobre los requisitos de la ISO 9001 de diseño y desarrollo. Y con base a ese contexto que va a ser muy didáctico o muy específico para aquellas personas que de pronto están comenzando en el mundo de los sistemas de gestión y todos podamos hablar el mismo idioma, eh, pasaremos a una práctica en nuestro Kantan software para ver cómo la plataforma, cómo el software nos va a ayudar de pronto a automatizar esos procesos, esos elementos, perdón, que nos pide la ISO 9001, en este caso sobre diseño y desarrollo. Posteriormente vamos a hacer unas lecciones aprendidas. En ese caso vamos a dar un espacio luego de la práctica de Kantan para que ustedes en el chat puedan ir dejando las preguntas, comentarios, eh, impresiones del workshop y al final del ejercicio pues yo voy a pasar a leer esas preguntas y voy a tratar de responderlas al final del ejercicio, ¿vale? Por eso les agradezco que a medida que vayamos viendo el tema, pues me vayan dejando las preguntas en el chat y al final yo trataré de leerlas todas, ¿vale? Vayan dejándolas porque pues como vamos a ver temática teórica y luego práctica, pues pueden ser preguntas relacionadas con cualquiera de los dos elementos del workshop del día de hoy. Bien, entonces en ese sentido vamos a ver una pequeña introducción dándole comienzo a la agenda del día de hoy. En este workshop vamos a explorar cómo gestionar los procesos de diseño y desarrollo de productos y servicios y más que eso vamos a también definir o a ver eh, en qué ocasiones o en qué circunstancias aplican o no este numeral de la norma y en caso de que no aplique, pues qué debemos hacer, ¿vale? Y cómo lo podemos justificar. Los participantes vamos a aprender cómo utilizar la plataforma Kantan para crear planes detallados para cada fase del proceso de diseño y desarrollo, asegurando que cada etapa cumpla con los estándares de calidad y viabilidad. En ese sentido, vamos a ver unas aplicaciones que nos van a ayudar sobre todo en el tema de planificación y seguimiento del diseño de productos, del diseño y desarrollo de productos, ¿vale? Vamos a partir de una solicitud o a partir de una definición del diseño o desarrollo de un producto o servicio, vamos a ver cómo desde Kantan Software, pues vamos a poder hacer toda esa planificación y seguimiento de ejecución de ese desarrollo. Vamos a abordar el uso de checklists para registrar la información relevante en tiempo real, así como la configuración de alertas automáticas para detectar cualquier desviación en los diseños de servicios que puedan afectar el cumplimiento. Entonces vamos a ver cómo aplicaciones como Radar Checklist nos va a permitir, o les va a permitir a ustedes configurar listas de verificación para que en cualquier etapa del proceso de diseño y desarrollo, en caso de que aplique, pues ustedes puedan ir revisando si existen desviaciones dentro de su proceso y con base a esas desviaciones cómo gestionarlos en la plataforma. Bien, este workshop será clave para optimizar los procesos de diseño y desarrollo, garantizando que los productos y servicios sean viables, funcionales y estén alineados con la normatividad ISO. Los objetivos principales del día de hoy vamos a ver es enseñar a los participantes cómo gestionar eficientemente los procesos de diseño y desarrollo de productos y servicios bajo lo que nos pide la estructura de alto nivel de la ISO 9001. Y por supuesto, pues vamos a utilizar nuestra plataforma Kantan precisamente para dar ese enfoque. Se enfocará en cómo planificar, ejecutar y controlar. Vamos a enfocarnos en eso sobre todo, ¿vale? O sea, en la planificación del proceso de diseño y desarrollo, ejecución de las etapas de esa planificación y el control de cada fase del proceso, para que lo tengan en cuenta sobre el desarrollo de todo el workshop, asegurando que los productos y servicios cumplan con los requisitos establecidos a través de la creación de checklists y la automatización de alertas para garantizar el cumplimiento de los estándares de cantidad y viabilidad en todo momento. Bien, recuerden que pueden descargar el certificado al finalizar el workshop, ¿vale? Recuerden que al descargar ese certificado, pues certifican la asistencia a estos workshops y pues les servirá a ustedes como parte de su proceso formativo y de evidencia de la participación en estos eventos. Recuerden que en todo momento vamos a tener disponibles nuestras novedades en Kantan, en nuestra página kantansoftware.com o escaneando este código QR que aparece en pantalla, pues ustedes van a estar enterados en todo momento de las novedades que tenemos disponibles. Recuerden visitar
nuestra página web, cantansoftware.com. Ahí hemos tenido un diseño en constante mejora. En pro de la constante mejora hemos actualizado el diseño de la página, van a encontrar diferentes novedades y vamos a poder pues estar siempre atentos a las necesidades que ustedes tengan. Bien, bien, perfecto. Entonces vamos a empezar con el temática de hoy. Recuerden que este elemento del sistema de gestión de ISO 9001, si bien es un debe de la norma, no aplica en todas las circunstancias, ¿vale? Y lo que vamos a ver hoy es en qué caso aplica, ¿vale? En qué caso aplica, en qué consiste primero, en qué caso aplica y posteriormente en el ejercicio práctico vamos a enfocarnos, ojo, quiero ser muy claro, en cómo planificar, ejecutar y controlar cada una de las etapas de implementación de este proceso, de este requisito de la ISO 9001. Bien, para los que no me conocen, no es la primera vez que nos acompañan. Mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro. Yo soy consultor del grupo SG Innova, específicamente para nuestro producto Cantan Software. Soy ingeniero industrial, especialista en sistemas integrados de QHCE y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Y pues los he estado acompañando y los seguiré acompañando si Dios lo permite en todos estos workshops que vamos a tener todos los días miércoles. Bien, entonces vamos a ver los objetivos del workshop del día de hoy. Vamos entonces a primero a enfocarnos en tres grandes objetivos. ¿Vale? El día de hoy vamos a comprender qué nos exige la norma ISO 9001 en relación al proceso o al requisito con el diseño y desarrollo de productos y servicios. Vamos a conocer con base a esta aplicabilidad o no de los requisitos, vamos a conocer cómo planificar y controlar ese proceso. Y finalmente vamos a hacerlo utilizando Kanban para digitalizar esta gestión de manera controlada y trazable. En ese sentido, ¿cuál es la introducción al tema? ¿Qué es el diseño y desarrollo según 9001? ¿Vale? Entonces, ese punto o ese numeral de la norma, ¿vale? Ese numeral de la norma, lo que nos indica en el numeral 8.3 y en los subnumerales del numeral 8.3, define que el diseño y desarrollo es una actividad planificada, ¿vale? Es decir, no es al azar, es una actividad que debes tener una planificación, es decir, no es algo improvisado. ¿Qué implica también transformar requisitos en un producto o servicio? Es decir, que sea un proceso planificado que involucre la transformación de requisitos en un producto o servicio viable y conforme, ¿vale? Este proceso solo aplica cuando desarrollamos desde cero, ¿vale? O modificamos significativamente un producto existente. Por ejemplo, si es una empresa logística que solamente me, mi razón social es la distribución de mercancía, pues este punto no aplica dentro de mi sistema de gestión de ISO 9001, porque no transformo ningún requisito o no diseño desde cero, ni modifico significativamente, ojo con la palabra significativamente, un producto que exista, ¿vale? Este numeral establece los requisitos que debe cumplir una organización que diseña o desarrolla productos o servicios. Su propósito es asegurar que ese diseño pues cumpla con los requisitos del cliente y los requisitos legales. También que sea funcional, seguro y conforme con los objetivos de calidad. Entonces es muy importante que dentro de la definición o el alcance de su sistema de gestión, identifiquen correctamente si este numeral les aplica o no. Recuérdenlo, ¿cuándo aplica? Cuando se desarrolla desde cero un producto o servicio o modificamos significativamente un producto existente. Entonces les planteaba el ejemplo de la empresa logística, ¿no? No cumple o no aplican esos parámetros porque solamente distribuye un producto o servicio, pero no lo modifica ni desarrolla un producto de cero. Cuando aplica, por ejemplo, cuando una empresa es de diseño y desarrollo de software, por ejemplo, aplica cuando a ver, ¿cuándo no podía aplicar? Cuando, por ejemplo, yo desarrollo un producto pero el producto no es adaptado a las especificaciones específicas, valga la redundancia, de un cliente específico. Sí, diferente cuando mi producto yo lo tengo que adaptar, por ejemplo, a las condiciones del terreno específicas de un cliente, por ejemplo, a las condiciones climáticas específicas de un cliente. En ese sentido, diseño y desarrollo sí aplicaría para dentro de ese proceso. Bien, vamos a verlo un poquito más amplio. ¿Cuándo aplica el control de diseño y desarrollo? Aplica si la organización, ojo, desarrolla nuevos productos o servicios o modifica productos existentes.
No aplica si solo se ejecuta producción bajo especificaciones del cliente. Entonces aquí el quick está en la especificación que tengo que hacer por cada cliente al que le ofrezco mi producto o servicio, o si ejecuto en producción estándar y lineal bajo las especificaciones que me pide el cliente. En ese quick está la definición de si aplica o no el proceso de diseño y desarrollo. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de definir el alcance del sistema de gestión. Bien, perfecto. Un error común es pensar que siempre se aplica este capítulo, ¿vale? Porque pensamos que porque yo o produzco un producto o servicio, entonces me aplica, ¿vale? Ojo, solamente debemos aplicarlo si diseñamos, modificamos o desarrollamos productos o servicios. Si solo fabricamos lo que el cliente nos dice, ¿vale? Entonces no aplica, ¿vale? Si solamente no hacemos una especificación técnica específica para un cliente específico, en ese caso no aplica. Aquí la clave es analizar el alcance de nuestro sistema de gestión, como les indicaba, ¿bien? ¿Cuáles requisitos, perdón, cuáles requisitos mencionan o son clave dentro del numeral 8.3 de diseño y desarrollo de la ISO 9001? Él menciona 6 elementos principales. Planificación del diseño y del desarrollo, cuáles son las entradas del diseño, cuáles son los controles que se deben tener durante el desarrollo, cuáles son los resultados del diseño, cuál es la revisión, verificación y validación y el control de cambios. Es muy similar al proceso de requisitos, de definición de requisitos de los clientes, pero aquí estamos hablando específicamente cuando un proceso, un producto o un servicio se diseña desde cero o se modifica por alguna especificación de algún cliente específico. Bien, vamos a ver entonces específicamente cada uno de estos elementos. El primer elemento es la planificación del diseño. ¿Qué etapas intervienen ahí? Bueno, primero lo que hay que hacer es determinar las etapas, responsabilidades y recursos. Es decir, primero planificamos, ¿vale? Aquí identificamos las etapas del proyecto de diseño, es decir, cuáles van a ser todas las etapas como estamos desarrollando o diseñando un producto o un servicio, pues tenemos que definir las etapas del proyecto, ¿vale? Es un proyecto, ¿cuál es la primera etapa de dicho proyecto para lograr ese diseño y desarrollo? Asignamos los responsables por cada una de las etapas, con cada una de las tareas definidas. Se organizan los recursos técnicos, humanos y de tiempo. También debemos prever qué riesgos pueden surgir y qué controles se necesitan, ¿vale? En ese sentido, esta primera etapa pues habla de toda la planificación, igual que el proceso de completo del sistema de gestión. Este numeral también está enfocado en las etapas del diseño. En ese sentido, tenemos la primera etapa, que es la planificación, ¿no? Definimos todo lo que hay que hacer, cuándo lo vamos a hacer, quién lo tiene que hacer, cómo lo vamos a lograr, con qué recursos, qué personas participan y, por supuesto, pues considerar cuáles son los riesgos a nivel de control. Entonces, vamos a ver en esta etapa de planificación cómo lo logramos. ¿Cómo logramos estas etapas? Bueno, las etapas del diseño y desarrollo hay que hacerlo a través de cronogramas, ¿vale? Fases, entregables, y eso es lo que vamos a ver ahorita al finalizar en nuestro Kantan Software, que nos vamos a enfocar específicamente en el nacimiento de la planificación del diseño y desarrollo. Hay que hacer la revisión, verificación y validación necesaria, es decir, en cada etapa del proceso definido hay que hacer controles que permitan la revisión, verificación y validación, pues para garantizar que el proceso de diseño y desarrollo se está ejecutando de manera correcta. Es muy importante también definir las responsabilidades y autoridades que vamos a tener en cada etapa del proceso, qué recursos se requieren, las interacciones en personas, equipos involucrados, cómo se van a controlar los cambios, que también aquí impacta o se comunica con este numeral de gestión del cambio, y qué documentación se va a generar, ¿vale? Entonces, con base a esta información que les acabo de mencionar o estas etapas, pues vamos a verlo al final en nuestro Kantan Software para poder hacerlo, eh, para poder realizarlo prácticamente. Bien. Bien, el segundo elemento que nos pide el numeral 8.3 es las entradas del diseño. Bien, entonces en ese sentido, las entradas son la materia prima del diseño, ¿vale? ¿Qué tipo de entradas pueden ser? Pueden ser requisitos técnicos, normativos, legales o del cliente. También se consideran experiencias previas. Todas estas experiencias también son elementos de entrada que nos van a permitir desarrollar el diseño y desarrollo de una manera coherente. Todas deben ser claras, completas y coherentes, como les decía, para evitar errores posteriores. En ese sentido, todas las entradas, como buena práctica de registro de las entradas del diseño, deben estar documentadas,
¿vale? Y que deben incluir los requisitos funcionales y legales de desempeño y de desempeño, la información legal que pueda impactar ese diseño y desarrollo, por eso que aquí también parte de las entradas de este proceso, de este requisito, van a ser la correcta identificación y evaluación de los requisitos legales y por supuesto también la identificación de riesgos asociados a este proceso de diseño y desarrollo. Hay que tener en cuenta las normas y códigos relevantes, información de diseños anteriores, toda esa experiencia que han tenido con diseños anteriores les sirve de entrada para el desarrollo y el diseño de productos y servicios nuevos y qué lecciones aprendidas de proyectos anteriores han tenido. Con esa información, las entradas deben ser lo más claras, completas, sin ambigüedades y deben resolver cualquier contradicción antes de comenzar el diseño. Entonces, esta es la parte, ya vimos la planificación del diseño en donde definimos estas etapas y como parte de esas etapas pues tenemos que definir correctamente cuáles son las entradas de ese proceso y desarrollo del producto o servicio. Bien, el tercer punto es en los controles al desarrollo. Y aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Durante el desarrollo del producto o servicio es necesario realizar revisiones sistemáticas, ¿vale? Evaluar las decisiones técnicas que se toman durante este proceso de control y documentar cada aprobación. Esto nos permite avanzar con seguridad y bajo control. Entonces, en ese sentido, los controles que vayamos a implementar deben ser muy fuertes con el objetivo de que en cada etapa del proceso de desarrollo, del diseño y desarrollo de productos y servicios, pues esos controles nos sirvan a evitar o controlar las desviaciones que se puedan generar de ese proceso natural. Vamos a ver en Kantan cómo a través de aplicaciones como Checklist, Radar Checklist, vamos a poder tener esas listas de verificación para que ustedes puedan implementarlas como parte de los controles del desarrollo. Bien, durante este proceso la organización debe, según la norma ISO 9001, realizar revisiones del diseño en los puntos clave que considere al momento de desarrollar el producto o servicio. Realizar verificaciones, es decir, asegurar que el diseño cumpla con las entradas. Definimos las entradas y hay que hacer controles para definir si lo que estamos implementando a través de un control cumple con la expectativa de las entradas definidas. Bien, es necesario realizar una validación, es decir, asegurar que el diseño satisface los requisitos del cliente y su uso previsto. Y es muy importante que en este punto de controles de desarrollo ustedes establezcan cuáles son los puntos de control para garantizar que el diseño evoluciona correctamente y cumple con lo esperado. Entonces, este punto específicamente, pues ya vimos los controles operacionales que tuvimos en la norma ISO para el aseguramiento de la calidad, hablando de ISO 9001 en workshop anteriores. Y aquí lo que tenemos es que definir controles específicos para que en cada etapa del diseño y desarrollo de un producto y servicio, pues efectivamente se esté verificando que se está cumpliendo. Bien, perfecto. Una vez se cumpla o se ejecute el proceso de desarrollo del diseño y desarrollo de un producto o servicio, pues cuál es el resultado o qué se debe hacer para verificar que ese resultado del diseño sea cumpla, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que hacer una revisión, ¿vale? Hay que hacer una evaluación técnica del diseño si los resultados logrados frente a las entradas definidas o la planificación definida se lograron o no. ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿se cumplió con lo especificado? Para eso sirven las listas de verificación, ¿no? Los estándares que se han hecho o los controles que se han hecho para verificar si lo esperado contrarresta contra lo ejecutado. Hay que hacer una validación del proceso, es decir, hacernos preguntas como, por ejemplo, si el proceso de diseño y desarrollo pues satisface las necesidades del cliente al final del ejercicio. Bien, estas tres actividades, cumplimiento con entradas, aprobación formal y la base para producción o prestación del servicio, aseguran la robustez del diseño, es decir, todos los controles que definamos para garantizar ese proceso de diseño y desarrollo, pues nos van a garantizar al momento de hacer la revisión si efectivamente cumplimos con las expectativas de lo planificado. Este tema de revisión de los resultados del diseño es una evaluación interna, es una evaluación que debemos hacer nosotros antes de liberar el producto o servicio. Esta verificación tenemos que tener en cuenta el poder comparar el diseño definido contra los requisitos que esperábamos de este diseño y con la validación podemos verificar si el producto realmente cumple en función en condiciones reales. Bien,
También un punto relevante del proceso, ¿vale? Un punto relevante del proceso era la revisión, verificación y validación, como les mencionaba. Preguntas clave como si se cumplió con lo especificado, si te satisface las necesidades reales, son elementos claves que nos permitirán saber si al final logramos el objetivo del diseño y desarrollo del producto o servicio. Control de cambios. Aquí también eh, aplicaría el proceso de gestión del cambio en coherencia con lo definido en el numeral del sistema de gestión de ISO 9001. Recordemos que el control del cambio, hablando de ISO 9001, lo que me permite es que poder actuar antes de implementar un cambio para poder evaluar si ese cambio impactará la calidad del producto o servicio al final y poder generar controles que me impidan o que me permitan mitigar esos posibles riesgos asociados a implementar el cambio frente a la calidad del producto o servicio. Aquí también aplica el control del cambio, solamente que enfocado a verificar si esos cambios que se puedan presentar durante el desarrollo del producto o servicio, pues puedan impactar la calidad o el objetivo inicial que queremos lograr frente al proceso de diseño y desarrollo. Este proceso aquí es muy importante y debe controlarse rigurosamente. Cada cambio debe identificarse, analizar su impacto en requisitos, costos o riesgos y ser aprobado antes de su implementación. Aquí el proceso es mucho más, bueno, en los dos elementos son rigurosos, pero aquí digamos que puede ser un impacto muy significativo, porque al momento de estar diseñando un producto y servicio, pues los recursos que se están invirtiendo muy seguramente sean muy significativos y cualquier cambio puede llegar a impactar esos recursos inclusive definidos inicialmente y pues el objetivo de este control de cambios al ser muy riguroso pues es evitar que lo planificado inicialmente se desvíe significativamente o pueda llegar a afectar el resultado final del producto diseñado o desarrollado. Los riesgos y oportunidades en el diseño también es un factor clave. Vimos también que el proceso de identificación de requisitos legales me da entradas para el proceso de diseño y desarrollo, porque a partir de esa identificación y evaluación, pues al desarrollar yo un producto o servicio, pues tengo elementos de cumplimiento local que debo evaluar y tenerlos en cuenta para el proceso del desarrollo o diseño de mi producto o servicio. Pero los riesgos y oportunidades en el diseño también es una importante eh, elemento de entrada que se debe considerar. ¿Por qué? Porque durante el diseño de producto o servicio pueden surgir muchos riesgos, que algo no funcione, que se incumpla un requisito legal o que el cliente rechace el resultado. Identificarlos a tiempos es clave y fundamental para poderlos controlar y convertir algunos en oportunidades de mejora. Por eso este proceso, ténganlo en cuenta porque vamos a hacer un proceso ahorita en Cantán de cómo se identifican los requisitos legales, cómo se pueden evaluar ese cumplimiento de requisitos legales y cómo a partir de una metodología de análisis de riesgos vamos a poder identificar esos riesgos asociados, o riesgos y oportunidades, por supuesto, asociados al proceso de diseño y desarrollo. Bien, perfecto. ¿Cómo se documenta el proceso? ¿Vale? ¿Cómo se documenta? Perdona. Es muy importante también dentro de la documentación, pues tener definidos cuáles son los documentos necesarios o que se generarán para el proceso de desarrollo. Pueden ser muchos, ¿no? Pueden ser registros, pero también documentos. Bien, en ese sentido, es muy importante que ustedes tengan definido, como vimos inicialmente dentro de las sentadas, como parte del proceso documentado, el plan de diseño y desarrollo, actividades planificadas con un responsable específico, con una fecha de implementación específica, obviamente con los recursos asociados. No se trata, este proceso de diseño y desarrollo no se trata solamente de hacer bien el trabajo, sino de poder demostrarlo. Por eso la norma nos exige mantener evidencia objetiva. Por eso debemos documentar el plan, muy importante, cuáles fueron las decisiones tomadas durante todo el proceso, cuáles fueron los resultados obtenidos y los cambios realizados. También se pueden generar, por ejemplo, minutas de revisión durante el proceso de desarrollo y diseño y desarrollo. En ese sentido, vamos a ver en Kantan Software cómo algunas aplicaciones nos van a ayudar a mantener esos registros y cómo también al proceso de control de cambio se debe dejar documentado y en la plataforma vamos a ver cómo se genera ese proceso. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, una aplicabilidad del proceso del numeral 8.3 de diseño y desarrollo para una empresa, por ejemplo, que fabrica maquinaria agrícola personalizada. ¿Cuál es el contexto de esta organización? Para que tengamos claro
en qué puntos aplica este proceso de diseño y desarrollo. Esta empresa, por ejemplo, diseña y desarrolla y fabrica equipos agrícolas a medida que las necesidades específicas de cada cliente, por ejemplo, sembradoras para distintos tipos de suelos. Fíjense que aquí estamos mencionando una característica particular por cada cliente que podamos tener. Entonces, por eso aplica el proceso de diseño y desarrollo, porque cada vez tendríamos que reformular de pronto o considerar el diseño del producto ofrecido. O cosechadoras adaptadas a terrenos inclinados. ¿Por qué le aplica el numeral 8.3? Porque la empresa diseña, aquí está clarísimo, diseña planos y prototipos basados en los requerimientos del cliente. Desarrolla nuevas soluciones técnicas adaptadas a condiciones específicas. Realiza pruebas de validación en campo antes de producir en serie. Registra los cambios durante el proceso de diseño y ajustes de ingeniería. Entonces, fíjense que este ejemplo, pues espero que sea claro para todos, nos da en claridad de cómo el numeral sí aplica para una empresa que, que diseña y desarrolla productos. Pues ¿por qué? Porque modifica, primero porque diseña los planos y prototipos basados en cada requerimiento específico de cada cliente. Para mí es claro cuando, por ejemplo, en este ejemplo nos dice distintos tipos de suelo o cosechadoras adaptadas a terrenos inclinados. Eso ya me da entrada para saber que cada producto que yo voy a ofrecer, pues es personalizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, por eso aplica el proceso de diseño y desarrollo en esta organización. Aquí, por ejemplo, la aplicación práctica de cada numeral de esta empresa. Entonces, el numeral 8.3.1, que hablábamos de la planificación. La empresa tiene un proceso documentado para el diseño de nuevas máquinas. En el numeral 8.3.2, planifica etapas, bocetos de prototipos, pruebas, aprobación y fabricación. Seguimos hablando de la empresa que le aplica, ¿no? 8.3.3. Las entradas incluyen requerimientos del cliente, normas de seguridad y condiciones de terreno. 8.3.4. Es necesario la revisión de planos, verificación estructural por ingeniería, validación funcional en campo. 8.3.5, los 6 elementos que vimos anteriormente, ¿no? Las salidas son planos finales, manuales técnicos y criterios de aceptación. Y el 8.3.6 de la gestión del cambio. Cambio en el diseño, por ejemplo, el tipo de motor, se documentan y se aprueban formalmente. Entonces, fíjense que en este ejemplo de la organización que diseña este tipo de maquinaria, pues es claro que aplica este proceso en numeral 8.8.3. Bien, ahora, un ejemplo de no aplicabilidad del numeral 8.3 de diseño y desarrollo, una empresa comercializadora de suministros de oficina, por ejemplo. Esta empresa se dedica a comprar y vender artículos de oficina, papelería, mobiliario, tecnología, pero no fabrica ni modifica ningún producto, simplemente los comercializa. Se limita a distribuir productos de catálogo. ¿Por qué no aplica el 8.3? Pues porque la empresa no crea nuevos productos, no modifica diseños existentes, no tiene procesos internos de diseño y desarrollo y el producto final proviene directamente del proveedor fabricante. Entonces, en ese sentido, pues por esa razón no aplicaría en este tipo de organizaciones. Bien. ¿Qué debe hacer la empresa entonces al no aplicarle? Se debe, ojo, es muy importante excluir formalmente el numeral 8.3 del alcance del sistema de gestión. Hay que dejarlo documentado, ¿vale? Debe quedar documentado en alguna parte, sea en el manual de calidad o en la aclaración del alcance del sistema de gestión y justificar la exclusión indicando que la empresa no realiza actividades de diseño y desarrollo de productos o servicios. ¿Por qué es muy importante dejarlo documentado? Porque al no hacerlo, podría interpretar, dependiendo de la auditoría que estemos recibiendo, que no analizamos si nos aplica o no el proceso de numeral 8.3 y pues sería una desviación del sistema de gestión porque no consideramos identificar si este numeral nos aplica o no. Por eso es muy importante dejarlo documentado, por qué no nos aplica, ¿vale? Bien, entonces hasta aquí sería una introducción pues muy global del proceso de diseño y desarrollo. Obviamente lo que me interesaba en este momento pues era darles el contexto de a qué se refiere este proceso de diseño y desarrollo. Y en ese sentido pues vamos a pasar entonces al proceso de la parte práctica, si les parece, para poder iniciar con este ejercicio. Bien, permítanme, voy a dejar de compartir y voy a ingresar acá, perdón. Vamos a ingresar acá, por favor, perdón un segundo. Bien, recuerden que
Nuestra plataforma Cantan Software es una plataforma tipo SaaS, es una plataforma que les va a permitir a través de usuario y contraseña poder acceder desde cualquier dispositivo móvil a nuestra plataforma que tenga un acceso a Internet. Vamos a ver ahorita unas aplicaciones que nos permitirán, por ejemplo, trabajar sin conexión a Internet, ¿vale? Para que ustedes también consideren importante este elemento. Una vez introduzcamos nuestro usuario y contraseña dentro de la plataforma, vamos a pasar directamente a la visualización de la pantalla de inicio, es decir, una vez introduzcamos nuestro usuario y contraseña, la bienvenida que nos va a dar la plataforma es a una pantalla de inicio donde vamos a tener un mapa de navegación en donde por una imagen que simula el recorrido natural de la implementación de los sistemas de gestión, pues podemos utilizar las diferentes aplicaciones que tenemos disponibles. También tenemos unos menús en la parte superior en donde vamos a poder ingresar a los diferentes numerales de la norma a las aplicaciones que consideremos para poder hacer la gestión dentro de la plataforma. Bien, entonces vamos a, como les decía al inicio, vamos a ver ejercicios prácticos sobre el proceso de diseño y desarrollo. Si bien no tenemos una aplicación específica que nos hable del diseño y desarrollo del producto o servicio, porque es muy particular de cada organización, vamos a ver aplicaciones que me permiten hacer la planificación del proceso de diseño y desarrollo, aplicaciones que me permiten hacer la ejecución y el control del proceso de diseño y desarrollo y por supuesto el seguimiento de ese proceso de diseño y desarrollo. Recuerden que el proceso de diseño y desarrollo aplica para aquellas organizaciones que cumplan con ese contexto, ¿no? Diseña nuevos productos y servicios o desarrolla nuevos productos y servicios o modifica significativamente cada vez su producto y servicio a las necesidades particulares de cada cliente. Bien, entonces como les decía en la presentación inicial, hay que tener en cuenta dos entradas principales dentro del proceso de planificación de diseño y desarrollo de productos y servicios. Para eso, por ejemplo, tenemos una aplicación que se llama Requisitos Legales, que les va a permitir a ustedes poder identificar y evaluar periódicamente el proceso perdón, cada requisito legal o posible requisito legal que les aplique. Aquí es muy valioso, ya que ustedes van a poder dejar trazabilidad de que identificaron un requisito y si ese requisito les aplica, evalúan su cumplimiento. Pero también van a dejar la trazabilidad de que identificaron un requisito y si no les aplica, pues obviamente no hay que hacer cumplimiento, pero queda el registro dentro de la plataforma que ustedes hicieron la gestión de identificación y posterior evaluación de aplicabilidad. Bien, cada uno de estos elementos que tenemos aquí es un registro de un ejemplo de normatividad que posiblemente se haya identificado dentro de la organización. Este tipo de aplicaciones son aplicaciones de tipo BPM, es decir, funcionan con etapas. Cada una de las etapas quedará bajo la responsabilidad de una persona definida dentro de la organización. Bien, y se van a mantener vigentes o activos aquellos requisitos que se hayan identificado, que sean vigentes y pues que tenga un proceso de evaluación. Bien, entonces al momento de generar una nueva identificación de requisito legal, vamos a ver las etapas por las que pasa el proceso de identificación. Y aquí en la primera etapa vamos a tener un proceso de identificación del requisito legal, ¿vale? Para poder después evaluar el cumplimiento. Entonces, este tipo de aplicaciones lo que me permite a través de formularios o campos de formularios es poder hacer la identificación del requisito. Aquí vamos a poder, por ejemplo, tener la descripción del requisito, qué artículos aplicables nos aplican, qué tipo de normatividad es, a través de campos opciones, qué ente regulador lo generó, cuál es la fecha de entrada en vigencia, cuál es el objetivo del requisito. Si quisiéramos adjuntar evidencias o el requisito en sí, vamos a poder adjuntar documentos dentro de la plataforma, todo como parte del proceso de identificación de requisitos. E inclusive si ustedes quisieran generar hipervínculos, ¿vale? Aquí dentro del proceso de identificación, yo podría aquí tener la posibilidad, voy a darle aquí guardar un momento a este proceso de identificación del requisito. Y si ustedes quisieran no guardar el documento, como ya lo vimos que es posible, sino guardar el enlace o el vínculo que los dirija a la norma, por ejemplo, pues ustedes también van a poder generar ese tipo de elementos, ya que ustedes podrían tener disponible para consulta los documentos asociados a este requisito legal aplicable. Posteriormente, cuando se haga la identificación, vamos a tener una evaluación de cumplimiento, ¿vale? En ese sentido, la persona responsable de evaluar el cumplimiento legal definirá, pues, si el documento está vigente o no, ¿vale? Porque el requisito puede estar
ya derogado o obsoleto, que ya no aplique dentro de mi organización, y en ese sentido, cuando yo seleccione esta opción, pues se va a finalizar el proceso y me va a quedar cerrado el registro, pero me va a quedar toda la trazabilidad de que yo hice una gestión con el requisito. Y en el caso de que esté vigente, pues tenemos que establecer si estamos cumpliendo o no, o estamos en periodo de implementación o no cumplimos definitivamente. En caso de que no cumplamos o que estemos en proceso de implementación, pues vamos a poder establecer si necesita planes de acción. En caso de que necesitemos hacer planes de acción para lograr el cumplimiento de cada requisito, pues vamos a tener esta etapa tercera en donde la plataforma me permite añadir planes de acción, definir cuál es la tarea que tenemos que hacer para el cumplimiento legal, definir unas fechas o un rango de fechas en el que el responsable va a poder definir, ejecutar su plan de acción. La plataforma en este momento a las personas responsables de ejecutar los planes de acción les notificará por correo electrónico el mensaje personalizado que ustedes quieran para indicarles que tienen una tarea dentro de la plataforma. Y al momento de gestionar el plan de acción, desde el correo electrónico van a poder ingresar a la tarea o desde la agenda de actividades, que es una aplicación que le permite a cada usuario tener un consolidado de todas las tareas que le han generado de la plataforma. Aquí por cada usuario yo voy a poder gestionar todas las tareas que me han ingresado dentro de la plataforma y yo puedo entonces gestionarlas desde un solo sitio. Cuando yo vaya a gestionar el plan de acción, pues la persona simplemente ingresará el plan de acción correspondiente y a través de comentarios dejará la evidencia y comentarios de la ejecución del cumplimiento. Todo esto como parte de la trazabilidad de los registros de, de la ejecución de un plan de acción dentro de la plataforma. Y a través de estados, vamos a incluir aquí, por ejemplo, el estado cerrado, vamos a poder indicar dentro de la plataforma pues que el plan de acción ya está ejecutado. Y desde un solo sitio vamos a poder ver los comentarios asociados y, por supuesto, pues las evidencias asociadas a la ejecución de ese plan de acción. Cuando todos los planes de acción estén ejecutados, ¿vale? Pues hay que hacer una nueva evaluación, ¿verdad? Hay que hacer una nueva evaluación para verificar si se está cumpliendo ahora sí el requisito o no. En ese sentido, pues continuaremos con la siguiente etapa, ¿vale? Vamos a completar aquí la siguiente etapa. Vamos a definir quién es el responsable de hacer la evaluación de cumplimiento del listado de personas de mi organización. Vamos a definir esta persona, por ejemplo, la fecha en que le estoy asignando la tarea de hacer la evaluación de cumplimiento, que es la tarea que estamos definiéndole, ¿sí? En este momento, ¿cierto? Y al momento de aceptar, la plataforma también emitirá una notificación al responsable de hacer la evaluación del requisito, pues para que esté enterado en todo momento que tiene una tarea pendiente dentro de la plataforma. Para hacer la evaluación de cumplimiento, el responsable sencillamente entra a la tarea de evaluación y vuelve a definir si ahora está cumpliendo o no. En caso de cumplimiento y que se mantenga vigente el requisito, pues lo que le va a permitir la plataforma, en este caso no es necesario establecer un plan de acción, vamos a completar la fase y lo que vamos a programar es la siguiente fecha de evaluación de cumplimiento. Entonces vamos a suponer que vamos a programar la siguiente revisión para dentro de un año, por ejemplo, ¿vale? A manera de ejercicio. Entonces lo puedo programar para el 21 de mayo del 2026 y a esta persona que estamos evaluando, perdón, asignando la tarea de evaluación del cumplimiento legal, pues le quedará una tarea pendiente, pero por allá en el año 2026 para que tenga pendiente esa tarea. Dentro de las tareas que tenemos asignadas dentro de la plataforma también generará recordatorios, es decir, faltando, no sé, 5 días o 3 días, los recordatorios que ustedes quieran, a la persona responsable, en este caso de evaluar el cumplimiento otra vez del requisito legal, pues le llegará una notificación faltando esos días o posterior al vencimiento, si también quieren generar ese tipo de alertas, se van a poder configurar y la persona entonces garantizará la evaluación del requisito legal. Aquí en la parte inicial pues tendremos todos los requisitos que hemos evaluado e identificado ante el proceso. Entonces de esta manera, a través de esta aplicación, vamos a poder garantizar ese tipo de elementos de entrada, como son los requisitos legales, que son importantísimos para identificar qué requisitos legales me aplican en mi proceso de diseño y desarrollo de productos o servicios. Bien, bien, perfecto. Seguimos entonces con otra siguiente aplicación que nos permite definir las entradas. Recuerden que otro punto relevante de lo que vimos en la presentación inicial es poder hacer la identificación de riesgos y oportunidades del proceso de diseño y desarrollo. En ese sentido, vamos a tener
una aplicación que se llama gestión de riesgos, en donde vamos a tener diferentes modelos dependiendo de la norma que ustedes tengan contratados con nosotros. Y vamos a hablar específicamente de la matriz de riesgos de ISO 9001 y la matriz de oportunidades de ISO 9001, ¿vale? Porque recuerden que hay que identificar ese tipo de riesgos o oportunidades dentro del proceso de diseño y desarrollo. Vamos a hablar específicamente de la matriz de riesgos, es muy similar a las oportunidades, solamente que aquí estaremos hablando de oportunidades y aquí vamos a hablar de riesgos. La plataforma me permite crear tantas mediciones yo necesite. Al momento de crear una medición, yo puedo hacer una copia de una matriz existente, es decir, de una matriz que ya tenga diligenciada y a partir de esa copia yo puedo hacer la actualización de la evaluación de los riesgos. Cada una de las matrices creadas va a pasar por diferentes estados, inicialmente por el estado de elaboración, luego posteriormente por unos estados de revisión, donde una persona responsable dentro de la organización revisará y aprobará la matriz y la pasará vigente, y aquellas copias o evaluaciones de riesgos de periodos anteriores, pues podemos dejarla obsoleto. Todo con esto, ¿con qué fin? Con el fin en que ante una auditoría o ante cualquier verificación, ustedes puedan guardar trazabilidades de las versiones y ustedes puedan mostrar las matrices vigentes, que serían las matrices actuales, las que están en elaboración, pues las que están trabajando y las que están obsoletas, pues aquellas de periodos anteriores o actualizaciones anteriores. Bien. Cada una de las matrices, una vez se generen las matrices, pues vamos a poder diligenciarlas o de forma matricial, es decir, todas las columnas y las filas, o por ciclo de vida. El ciclo de vida que es escoger esa matriz grande, gigante que tenemos, ¿vale? Y poder partirla por etapas. Bien. En ese sentido, al diligenciar por ciclo de vida tenemos 5 etapas, ¿vale? Una primera etapa donde vamos a identificar el riesgo, posteriormente vamos a valorar el riesgo inherente, posteriormente vamos a identificar controles, vamos a valorar la eficacia y efectividad de los controles, la valoración de riesgo residual y definición de planes de tratamiento. Bien, iniciando por la primera etapa, vamos a tener la posibilidad a través de inventarios de poder vamos a abrir esta etapa un momento. A través de inventarios de información vamos a poder asociar esa información dentro de la matriz. Recuerden que aquí eh, la información que se encuentra en la plataforma pues se comunica a través de aplicaciones con las diferentes aplicaciones. Entonces, en este primer paso, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de vincular los procesos de la organización. Y recuerden que ustedes dentro de Cantan Software van a tener una aplicación que se llama mapa de procesos y desde mapa de procesos ustedes definen los procesos de la organización para posteriormente en la matriz de riesgos, en este caso, poder vincular los riesgos a cada uno de los procesos y hacer la trazabilidad por proceso. Una vez identifiquemos aquí de mi listado de los procesos disponibles, vamos entonces a identificar los riesgos por cada proceso. Para identificarlo, sencillamente yo selecciono, ¿vale? Yo selecciono la opción de cada proceso y aquí vamos a tener un inventario de riesgos definidos por cada uno de ustedes. En caso de que el riesgo no haya sido identificado, sino lo estemos identificando en este momento, vamos a tener la posibilidad de identificarlo. ¿Con qué datos? Datos como por ejemplo cuál es el riesgo, cuál es el origen del riesgo, el tipo de riesgo. Vamos a tener un inventario de causas que ustedes van a poder utilizar dentro de la plataforma, un inventario de consecuencias también con el fin de optimizar los tiempos de creación de registros. Y si el riesgo ya había sido identificado previamente, ustedes van a tener disponible todo el listado de riesgos de la organización con el fin de que optimicen tiempos, ¿no? Tener un solo inventario de todos los riesgos y poder de esa manera pues asociárselos a cada uno de los procesos. Una vez tengamos identificados los riesgos por cada proceso, vamos a evaluar los riesgos inherentes, es decir, por cada uno de los riesgos identificados, yo voy a tener la posibilidad de evaluar a través de una metodología de probabilidad inherente e impacto inherente cuál es el nivel de riesgo a través de una metodología basada en ISO 31000. En ese sentido, vamos a poder evaluar qué tan probable es que el riesgo se materialice y qué tan significativo es el impacto en caso de que se materialice. El riesgo inicial sin controles. Y la plataforma, simplemente dándole un clic en guardar, va a calificar de manera automática el nivel de riesgo asociado. Bien, una vez determinemos el nivel de riesgo, pues vamos a poder identificar los controles existentes para cada uno de los riesgos. Vamos a poder asociar por cada riesgo tener la posibilidad de añadir los controles existentes, ¿vale? Si el control no existe, pues vamos a poder crear el control, ¿verdad? Pero si el control existe, vamos a tener disponible también un inventario de todos los controles que ustedes hayan definido en su organización y podérselo asociar al riesgo que queramos controlar. Una vez determinemos cuáles son los controles por cada riesgo, pues tenemos que evaluar cuál es la eficacia y la efectividad de los controles y en ese sentido
Vamos a definir entonces qué tan efectivos son los controles existentes a partir de la verificación de la eficacia del diseño y la eficacia del control en sí. En la eficacia del diseño vamos a evaluar si el control es apropiado. Aquí vamos a ver cada uno de los controles que hemos asociado a los riesgos. Si el control es apropiado, si tiene una frecuencia establecida, si está documentado, si, y a partir de esa calificación de las variables por cada riesgo, la plataforma de manera automática, con base a las respuestas, me va a dar una evaluación o un resultado de evaluación de si el control es eficaz en el diseño, si es adecuado o inadecuado. Una vez evaluemos la eficacia del diseño, vamos a evaluar la eficacia del control y lo vamos a hacer a partir de tres variables. Si es eficaz, perdón, si hay evidencia de uso del control, si es eficaz para prevenir los riesgos o no, o si es eficaz para mitigar el riesgo. Bien, una vez definamos este proceso, la plataforma de manera automática me va a evaluar la eficacia del control, si tiene deficiencias, si es eficaz, si no es efectivo, si no es eficaz definitivamente. Y con base a las variables del diseño y la eficacia, la plataforma de manera automática, a través de esas dos variables, me va a calificar la efectividad del control existente, si es un control ineficaz, si es un control fuerte. Y a su vez, dependiendo de esa eficacia de los controles, la plataforma de manera automática me va a evaluar el riesgo residual, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener una comparativa de manera automática con base a la eficacia de los controles. Si el riesgo aumentó, se mantuvo, bueno, aumentó no tendría mucho sentido si se mantuvo o si por el contrario los controles fueron eficaces y se bajaron en algún nivel. Para aquellos controles perdón, para aquellos riesgos que no sean tolerables para la organización, ustedes van a tener la posibilidad de añadir planes de tratamiento. Es decir, ustedes van a poder crear un plan de tratamiento por cada uno de los riesgos no tolerables con el fin de programar acciones que les permitan a ustedes pues hacer acciones adicionales para mitigar el nivel de riesgo de ese riesgo no aceptable. Y aquí a través de tareas ustedes van a poder definir los planes de acción. Aquí ustedes van a poder, por ejemplo, gestionar planes de acción que les permitan a ustedes hacer seguimiento de la ejecución. Recuerden que aquí los planes de acción lo que me permite es, si yo aquí le doy clic para ver el plan de acción, aquí vamos a ver cuál es el plan de acción que tenemos definido, las evidencias en caso de que esté ejecutado y a través de alertas vamos a poder visualizar si el plan de acción está cerrado o está pendiente, si está vencido, si está próximo a vencer, para que ustedes tengan un control de los planes de tratamiento. Dentro de la plataforma vamos a tener la posibilidad de ver gráficas que me permitan analizar los riesgos. En ese sentido, por ejemplo, si yo quiero ver el riesgo inherente, por ejemplo, o el riesgo, bueno, el riesgo residual o la probabilidad de los riesgos, aquí, por ejemplo, voy a poder hacer comparativas entre diferentes mediciones y poder ver, por ejemplo, hablando del riesgo residual, qué tanto porcentaje de los riesgos de un periodo a otro tenemos en cada uno de los niveles y poder hacer una comparativa entre mediciones. También vamos a poder ver a través de informes la posibilidad de poder ver en qué cuadrante se ubica cada uno de los riesgos, sea por riesgo residual o riesgo inherente, por gráfico de burbujas o por mapa de calor, y ustedes aquí van a poder tener la posibilidad de ver en qué cuadrante se ubican cada uno de los riesgos para poder hacer un análisis completo. Si yo quiero comparar, por ejemplo, los riesgos inherentes con el riesgo residual, yo puedo ver en una sola gráfica cómo se encontraban cada uno de los riesgos, ¿vale? Asociados a ese nivel. Si yo quiero, aquí solamente me va a mostrar los códigos de los riesgos, pero si yo quiero saber cuál es el código, perdón, cuál es el riesgo específico, perdón, vamos a entrar aquí de nuevo. Aquí si yo quiero ver cuál es el riesgo específico en cada uno de los cuadrantes, pues yo sencillamente le doy clic al código del riesgo y la plataforma me muestra cuál es el riesgo asociado en ese cuadrante. Bien, entonces digamos que ahí tenemos las dos aplicaciones iniciales, ¿vale? Las dos aplicaciones iniciales que me permitirán precisamente hacer ese primer elemento, ¿vale? Hacer ese primer elemento. Em, identificar los requisitos legales y evaluarlos como parte de las entradas del proceso de diseño y desarrollo y por supuesto identificar y evaluar los riesgos iniciales asociados a ese proceso. Bien, posteriormente entonces recuerden que según lo que vimos en el proceso inicial de planificación de las etapas del proceso, nos indicaba que debe ser un proceso planificado, con responsables, recursos definidos, fechas específicas. Bien, en ese sentido vamos a tener una aplicación que se llama control operacional y en esta aplicación de planes de control operacional yo voy a tener la posibilidad de tener no solamente los programas de diseño y desarrollo de productos, sino cualquier otro tipo de programa
Y aquí, por ejemplo, yo tengo un plan que ya estaba preparado para diseñar un nuevo sistema de distribución inteligente de agua potable para zonas rurales. Aquí vamos a visualizar como este elemento es un programa o un plan de control operacional que me permitirá programar y gestionar actividades. Aquí en la parte inicial me va a mostrar de las tareas programadas con base a la fecha de programación. De manera automática me va a mostrar cuánto debería haber ejecutado, cuánto realmente he ejecutado y la desviación entre lo ejecutado y lo que debía haber ejecutado. Entonces, fíjense que aquí tengo un programa que no tengo nada programado por ahora y todavía no tengo un avance real, pero aquí, por ejemplo, tenemos otro programa que a la fecha deberíamos haber ejecutado el 38%, ¿cierto? Yo puedo hacer aquí filtros de la información con base a lo que yo necesite. Y aquí vamos a poder hacer el seguimiento de los programas. Bien, entonces aquí yo ya tengo un ejemplo de un plan de control operacional definido, que es para el diseño de un sistema de distribución inteligente de agua potable. Y ustedes aquí en la plataforma van a poder programar las tareas asociadas a ese plan. Aquí, por ejemplo, tenemos la planificación del diseño, las etapas. Cada una de las etapas tiene una agrupación de actividades y por cada agrupación vamos a tener las etapas, las tareas específicas. Entonces, por ejemplo, dentro del proceso de planificación, que lo debemos hacer del 1 de junio al 30 de junio, hay que definir el alcance de las etapas, recursos responsables y entregables del diseño. ¿Quién lo debe hacer? Esta persona que hemos definido dentro de la organización. ¿Cuándo lo debe hacer? ¿Cuánto debería haber ejecutado y cuánto ha ejecutado por cada tarea? En este caso, pues no hemos ejecutado nada porque está pendiente la tarea. Y de esta manera vamos a poder programar todas las tareas que involucren el proceso de planificación y desarrollo de productos y servicios. Aquí, por ejemplo, está el análisis de viabilidad, elaboración de propuesta técnica, revisión técnica interna, la verificación técnica, la fabricación de prototipo funcional, validación del diseño, las pruebas en campo. Hay que hacerlo por allá en julio, gestión de cambios del diseño, generación. Entonces, fíjense que aquí tenemos todas las etapas que involucran el proceso de diseño y fabricación, de diseño y desarrollo de fabricación de un nuevo sistema de distribución para agua potable. Y aquí la plataforma les va a garantizar la trazabilidad de todo el proceso de planificación. Bien, recuerden que cada vez que se asigne una tarea a una persona responsable, la plataforma podrá emitir notificaciones o recordatorios en caso de que la tarea esté próxima a vencer o se encuentre vencida. Bien, aquí es muy interesante y algo muy interesante es que la plataforma, esta aplicación se conecta con una aplicación que se llama Radar Checklist, que les va a permitir a ustedes poder planificar las actividades, por ejemplo, de inspección de los controles operacionales del proceso de diseño y desarrollo, y a través de un checklist ejecutar esa verificación y guardar la evidencia. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Yo planifico. Primero debo diseñar el checklist que voy a utilizar, el control operacional que voy a utilizar en la plataforma. Una vez diseñado, porque eso lo van a poder ustedes diseñar los que ustedes requieran, programo la actividad y la plataforma de manera automática le envía una notificación al responsable y el responsable, si lo desea, a través de su eh, dispositivo móvil, va a poder hacer la inspección. Entonces, permítanme, yo voy a compartir mi pantalla en este momento. Compartir mi pantalla de mi celular, quiero decir. Perdón, perdón que estoy con otra red. Permítanme un segundito. Me cambio de red rápidamente. Bien, permítame 2 segunditos más. Bien, entonces ahí estamos viendo la pantalla de mi dispositivo móvil, ¿vale? Para poder hacer ejercicio. Entonces pongo en contexto de nuevo. Tengo mi planificación de actividades. Dentro de esas actividades, por ejemplo, tengo la verificación técnica, por ejemplo. Tengo que hacer una verificación técnica del proceso, validar el diseño mediante cálculos, simulaciones y pruebas digitales. Y yo puedo programar esa tarea para que se ejecute a través de una lista de chequeo. Una vez se programe esa actividad a través de mi dispositivo móvil, yo voy a tener una aplicación que se llama Cantan. A ver, ¿dónde la tengo acá? Radar Móvil Cantan. Y lo que me permite es a través de mi dispositivo móvil, pues poder hacer la ejecución de estos diagnósticos, ¿verdad? Entonces,
Desde el dispositivo móvil, toda la programación de las actividades de inspección la vamos a ver desde mi agenda de actividades, ¿vale? Y aquí en las agendas de actividades yo puedo filtrar por aquellas que tenga que realizar el día de hoy, me refiero a las inspecciones o las verificaciones a través de una lista de chequeo, cuáles están vencidas, cuáles debo ejecutar en los próximos 30 días, ¿vale? Aquí estamos viendo correctamente. En los próximos 60 días, en los próximos 180 días. Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer la de los próximos 30 días y aquí me aparecerán las tareas que debo ejecutar. Pero la que quiero ejecutar en este caso es esta tarea de validar el diseño mediante cálculos, simulaciones y pruebas digitales. La tengo que hacer para el 25 de del 21 de junio al 25 de junio. En ese sentido, muy seguramente me aparecerá dentro de mis próximos 60 días. Vamos a ver, aquí está. Validar el diseño mediante cálculos, simulaciones y pruebas y digitales. Bien. Entonces, la persona que vaya a hacer la verificación puede ir tranquilamente al sitio específico donde tiene que ejecutar esta lista de verificación o esta lista de control operacional. La aplicación funciona sin acceso a Internet, es decir, si el sitio donde tiene que ingresar no tiene acceso a Internet, no hay problema, la plataforma, el aplicativo funciona y le va a ejecutar el checklist. Cuando lo guarde, él va a quedar ahí pendiente de sincronizar el checklist. Cuando el dispositivo vuelva y se conecta a una red Wi-Fi o a una red móvil, se sincronizan los datos y tendremos ya completada la tarea. Entonces, para ejecutar el checklist, sencillamente iniciamos el checklist, ¿vale? Y la plataforma entonces me permite configurar, esta es una lista de verificación que ya tenía yo definida, ¿vale? Pero ustedes van a poder definir las listas de verificaciones que a ustedes les apliquen. Ustedes van a tener la posibilidad de enviar por correo electrónico a las personas que ustedes deseen el resultado de este checklist, ¿vale? Para que la persona esté enterada, sea digitado el correo o sean correos estándar ya definidos, ustedes van a poder dejarlo y enviar el resultado a las personas que ustedes definan. Bien, tenemos la posibilidad entonces de hacer una captura inicial. Por ejemplo, si ustedes quieren que la persona que vaya a realizar el diagnóstico garantice que está en el sitio, pueden obligarlo o no, esto es opcional, a que haga una captura inicial del sitio donde se encuentra haciéndolo. De todas formas, la aplicación funciona con el GPS del dispositivo móvil y lo que va a permitir es saber las coordenadas exactas por geolocalización de dónde se está ejecutando la lista de verificación. Si ustedes quieren restringir unas coordenadas o un rango dentro de las coordenadas de un sitio específico para que no se pueda ejecutar el diagnóstico, también es posible hacerlo. Entonces aquí vamos a poder, por ejemplo, vamos a hacer en las bodegas. Estos ya son campos personalizados, ¿vale? Son campos personalizados. Y aquí yo selecciono los grupos de preguntas que quiero validar. Esta es una lista de chequeo que yo tenía aquí ya definida. Vamos a hacer algunos de estos ejemplos, ¿vale? Yo selecciono las preguntas que quiero verificar porque la plataforma permite hacer ejecuciones parciales, ¿vale? Y una vez definamos qué vamos a evaluar, comenzamos la evaluación. Por cada una de las preguntas que ustedes definan, tanto las preguntas como las opciones de respuesta son personalizables. Ustedes pueden tener preguntas con respuestas de sí, no, no aplica, bueno, regular, excelente, malo, cumple, no cumple, como en este caso, como ustedes deseen. Por cada una de las preguntas que definamos en los checklists, cada pregunta va a tener la posibilidad de generar observaciones textuales de lo que se encuentra en la verificación. Entonces aquí puede ser escrito o si ustedes quieren usar el micrófono para que se haga un dictado de voz, pues también lo vamos a poder hacer. Vamos a poder adjuntar evidencias fotográficas, sean de evidencias que se encuentran ya guardadas en mi dispositivo, archivos inclusive, o tomar una fotografía, aquí voy a tomar una foto de mi dispositivo, ¿vale? Y vamos a también poder incluir como parte de las evidencias notas de voz. En este sentido, vamos a tener notas de voz, ya vimos el texto dictado, pero estos son el audio grabado como parte de la evidencia. Entonces, eh, ese tipo de elementos vamos a poder tener como parte de la evidencia. Recuerden, las preguntas son personalizables. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, que no cumple. Yo seguiría con el resto de preguntas, ¿vale? Esto es una lista de chequeo que yo tengo aquí configurada, pero ustedes pueden configurar las listas de chequeo, perdón, que ustedes requieran, ¿vale?
las listas de chequeo que ustedes requieran con las preguntas que ustedes quieran. Entonces vamos a poner aquí que cumple, por ejemplo, seguimos con el siguiente grupo de preguntas, vamos a poner que no cumple, vamos a poner esta que no aplica. Son preguntas estándar, entonces no nos vamos a enfocar en lo que dice la pregunta, sino en la funcionalidad del aplicativo, ¿vale? Entonces aquí simplemente estoy pasando por todas las preguntas. Las preguntas pueden ser obligatorias, si no son obligatorias, si son obligatorias, perdón, la plataforma va a impedir que se genere el diagnóstico. ¿Vale? Y aquí ya al final, entonces vamos por cada uno de los checklists definidos, vamos a tener un panel de firma para que la persona firme en caso de que necesitemos la firma. Si necesitamos más firmas, por ejemplo, del supervisor que garantice que se hizo el checklist, también vamos a tener la firma disponible. Y si necesitamos más firmas, los podemos incluir. También si queremos una captura final, es decir, ya finalizamos, por ejemplo, si iniciamos en una cadena de producción y finalizamos en otro punto de la cadena de producción, vamos a tener una foto inicial y una foto final de esa inspección, por ejemplo. Y ya finalmente cuando terminemos, pues vamos aquí a enviar por correo electrónico los diagnósticos. La plataforma, si tenemos, en este caso tengo acceso a internet, entonces se va a sincronizar de una vez. Si no tuviera acceso a internet, me va a guardar el diagnóstico y posteriormente se sincroniza. Entonces, de esa manera tenemos aquí la opción de ir ejecutando la tarea. Bien, aquí tengo todo mi listado de diagnósticos y lo más interesante del asunto, si esto no es suficiente, es que la actividad que teníamos programada de manera automática, cuando yo ejecute el diagnóstico, vamos a verlo, la tarea va a quedar directamente cerrada, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener aquí la tarea completada, mírenla acá, 100% ejecutado, es decir, que hay una integración entre lo que yo hice en el checklist con la planificación de la actividad. Y directamente aquí ya tenemos la actividad completada. Bien, aquí tenemos la actividad completada y aquí directamente la inspección que realizamos va a viajar en el tiempo, va a viajar por la web y aquí tenemos todo el resultado hecho. Miren las evidencias de la captura inicial que vimos, la captura final como parte de la información, todos los ítems que verificamos, las evidencias que tiene. Aquí, pues esto es un PDF, pero aquí tenemos las evidencias, las alertas, las observaciones dictadas por voz, todo dentro del diagnóstico realizado. Y de esa manera entonces podemos garantizar las firmas, garantizar la ejecución de cada lista de verificación. Dentro de la plataforma también tenemos entonces la aplicación de radar directamente, es decir, tenemos la opción de dispositivo móvil, pero aquí también vamos a tener la posibilidad de acceder a la aplicación de radar, ¿vale? Para tener un consolidado de todos los diagnósticos. Entonces, por ejemplo, la inspección que acabamos de realizar era una inspección realizada por esta lista de verificación, ¿vale? Yo aquí dentro de la lista de verificación puedo ver los diagnósticos que se hayan realizado y dentro del diagnósticos aquí está el diagnóstico que acabamos de ejecutar, ¿vale? Aquí me va a decir cuándo inicié, cuándo finalicé, la fecha y la hora, cuánto me demoré, quién lo hizo, dónde se hizo, el porcentaje de cumplimiento. Ya dentro de la plataforma vamos a poder ver los resultados del diagnóstico, el porcentaje de cumplimiento, cuántas preguntas cumplieron, no cumplen, no aplican, las coordenadas de geolocalización de donde se hizo el sitio, qué tan distante estaba de la ubicación específica donde debería hacerlo. Y aquí tenemos pues todo el resultado de los diagnósticos ejecutados, ¿vale? Si esta información yo la quiero exportar a un PDF o a un Excel, lo voy a poder hacer si es que necesitamos impreso la información para algún registro, ¿vale? Entonces aquí también vamos a poder generar la información impresa. Bien, esto frente a los diagnósticos, los informes realizados, los resultados realizados, ¿vale? También vamos a poder aquí ver los informes, es decir, poder hacer una comparativa gráfica de cómo fue el cumplimiento de cada uno de los diagnósticos realizados por cada uno de los grupos de preguntas y aquí vamos a poder tener la información dispuesta de manera gráfica, ¿vale? Si yo quiero comparar, por ejemplo, un diagnóstico con otro realizado, yo voy a poder hacer esa comparativa y aquí vamos a poder ver la comparativa entre uno y otro diagnóstico realizado. Bien, si esta información también la quiero descargar en un PDF, también la voy a poder descargar en un PDF en caso de que quisiéramos exportar la información. Y aquí tenemos la información gráfica exportable. Bien, pero ahora, ¿qué pasa con las desviaciones o con los hallazgos que indicamos? ¿No? Recuerden que el proceso que estamos viendo el día de hoy nos va a permitir hacer una planificación, ¿vale? Una planificación, una ejecución de esa planificación que ya la vimos, pero un control y seguimiento. Entonces, ¿qué pasa con aquellas
preguntas de ese control operacional que incumplieron. Bueno, de manera automática, a través de nuestra aplicación de mejora continua, tenemos una aplicación que recepcionará todos los hallazgos derivados de los checklists que ustedes ejecuten, ¿vale? Entonces, cuando ustedes definan dentro de la plataforma eh, cuáles son las preguntas que deben generar hallazgos, ¿vale? Las preguntas que deben generar hallazgos, la plataforma automáticamente los va a reportar en este aplicativo, ¿vale? Es decir, que ustedes tienen la posibilidad de decir, mire, cuando esta pregunta que es crítica incumpla, se me reporte un hallazgo para el tratamiento. O que pasados 5 inspecciones, por ejemplo, a la quinta vez que una pregunta incumpla, solo hasta la quinta vez se reporte, eso también es posible hacerlo. Entonces, dependiendo de lo que ustedes decidan como criticidad de su control operacional, em, ustedes van a poder configurar esta información. Bien, perfecto. Aquí tenemos entonces las preguntas que acabamos de hacer y que generaron algún tipo de hallazgo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que dice que derivado de este checklist, el aspecto que se incumplió, que fue el equipo ha sido informado y está listo para comenzar la ejecución, la respuesta fue que se incumplía, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos el registro de todos los hallazgos generados. Bien, entonces, cuando se reporte ese hallazgo, la plataforma emitirá una notificación al responsable, ¿vale? Para indicarle que pues se ha generado un hallazgo, de qué plantilla se generó, cuál fue el grupo de preguntas, cuál fue la pregunta, cuál fue la respuesta, qué observaciones se tuvieron. Si en esta pregunta no lo hicimos, pero si hubiéramos adjuntado las imágenes, los audios, las observaciones, todo va a viajar directamente a esta aplicación para que la persona responsable de gestionar el hallazgo pues tenga todo el contexto de lo que se ha identificado. Y aquí vamos a poder entonces, la persona responsable, una vez reciba la notificación, lo que va a proceder es a gestionarlo, ¿vale? A gestionarlo a través de, en este caso, del reporte de una no conformidad. Recuerden que las aplicaciones dentro de la plataforma les va a permitir a ustedes pues hacer una vinculación entre las diferentes aplicaciones. Aquí, por ejemplo, puedo vincular esta aplicación con la aplicación de no conformidades y a partir del reporte de un hallazgo yo puedo, perdón, del reporte de un hallazgo de checklist, yo puedo generar un reporte de no conformidad a través de la aplicación de no conformidades. ¿Cuál es la fuente, por ejemplo? ¿Cuál es la descripción del hallazgo? ¿Vale? Toda la información relacionada. Y una vez tengamos relacionados los hallazgos ya dentro de la aplicación de mejora continua de no conformidades, lo que vamos a hacer es gestionarlos, ¿vale? Vamos a hacer la gestión a partir del reporte de un hallazgo. Entonces, fíjense que hasta este punto hemos visto 3 elementos importantes: planificación de actividades del proceso de diseño y desarrollo, ejecución a través de controles operacionales a través de checklists y seguimiento a través de los hallazgos derivados de las inspecciones realizadas. Bien, perfecto. Vamos a continuar entonces con otras aplicaciones que hacen parte. Recuerden que estábamos viendo enfocados específicamente en la planificación de las actividades del programa de diseño y desarrollo, pero como vimos, también tenemos aplicaciones en la presentación. Tenemos aplicaciones que nos permitan dar cumplimiento, por ejemplo, a la información documentada que tenemos que tener en cuenta para el proceso de diseño y desarrollo. Recuerden que tenemos que tener documentado el cronograma, que ya lo vimos, información técnica documentada del proceso. Entonces, para ese sentido, nosotros tenemos una aplicación que se llama Gestor Documental y en el proceso de gestor documental ustedes van a poder controlar la documentación del sistema de gestión a través de una estructura de carpetas que ustedes definen como ustedes la tengan dentro de su organización. Entonces, dependiendo de la tipología del documento, ustedes van a poder generar control de los documentos a partir de codificaciones y versiones. Cada uno de los documentos va a pasar por un circuito de aprobación documental en donde los diferentes responsables van a tener la posibilidad de pues aprobar cada una de las etapas definidas del proceso para que al final pues podamos publicar el documento y tenerlo vigente. También tenemos la posibilidad de programar revisiones de vigencia por si ustedes tienen la necesidad de programarse tareas de revisión de vigencia cada 2 años, dependiendo de, o cada año, dependiendo de lo que ustedes tengan establecido en su sistema de gestión. Y la plataforma, a través de accesos y permisos, permite que las personas o no puedan ver los documentos o puedan verlos únicamente, los documentos directamente en la plataforma, ¿vale? O puedan descargar el documento si tenemos el permiso para hacerlo. Aquí vamos a tener la posibilidad de controlar
de controlar los históricos de la documentación, las versiones, quiénes son los responsables de la elaboración, revisión, aprobación de los documentos. Vamos a poder tener un log que les permitirá por cada documento pues poder consultar quiénes lo han creado, quiénes lo han visto el documento, quiénes lo han consultado, cuándo y a qué hora lo hicieron. Van a poder tener toda la trazabilidad del control documental directamente en la plataforma. Y ya para finalizar esta parte de diseño y desarrollo, vamos a tener la aplicación de gestión del cambio que ustedes vieron dentro de la presentación, que es un factor importante dentro del proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios. Y aquí a través de etapas en el proceso de gestión del cambio, ustedes, las personas van a poder identificar cada uno de los cambios asociados. Una persona responsable identificaría el cambio, ¿vale? Aquí identificaría el cambio, cuál es el factor que lo generó, quién es la persona que lo identifica, cuál es el cambio, cuál es el objetivo, cuáles son los riesgos, oportunidades que se pueden generar, los recursos que son necesarios. Aquí una persona con la responsabilidad dentro de la plataforma va a poder evaluar si es pertinente o no y aprobará la factibilidad de implementar el cambio. Y en caso de que se necesite implementar, pues la plataforma les da la posibilidad de planificar las tareas que se necesitan para mitigar los riesgos antes de implementar el cambio. Y una vez se ejecute el cambio, perdón, se ejecuten las tareas, pues seguramente se va a poder implementar el cambio y de esa manera vamos a poder garantizar que los posibles cambios dentro del proceso de diseño y desarrollo pues puedan impactar el objetivo final del producto o servicio que estamos desarrollando o diseñando.